Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Eva Francés, este es el Archivo Francés y hoy os traigo el resumen de mis lecturas de mayo y junio, que han sido 2 meses, en los que he estado retomando el hábito de lectura y he estado un poco como pausada, meditando mucho lo que quería leer, lo que me apetecía leer y lo que me apetecía explorar. En total he leído 5 libros, creo que 2 en mayo y 3 en junio. Y por suerte son todos libros que, que están en mis estanterías, que son en físico, así que pues bueno, también vamos ahí aligerando un poco los libros de mi TBR física. Y pues nada, pues como siempre voy a estar hablando de ellos en orden cronológico de lecturas, entonces voy a hablaros del libro que empecé creo que a finales de abril y me terminé a mediados de mayo. Es Tomates verdes fritos, yo en esta edición de Viena, que es Tomates verdes frits, la edición en catalán, de Fanny Flagg y traducido por Marc Donat. Este libro es uno de mis eternos pendientes, era uno de mis eternos pendientes, y era un clásico que yo quería leer. No es un clásico como tal, pero sí que es como literatura LGTB, que tiene pues como un pozo, ¿no? Que es creo que es de los años 80, puede ser. Y nada, pues lo tenía muy pendiente por el tema LGTB. Y también era un libro que tenía en mi lista de 30 libros que leer antes de cumplir 30 años, así que check con este libro también. Y nada, pues este libro básicamente lo leí en mayo. Era un libro que me apetecía un montón leer, pero me daba un poco de respeto y bueno, estoy en un club de lectura que se llama el Club de Lectura Viejoven, que es de aquí de Valencia, y nos reunimos pues eso, a finales de cada mes. Lo que pasa es que en mayo a la organizadora del grupo pues tenía problemas para organizarlo a finales de mes, entonces decidió adelantarlo y lo comentamos el 18 de mayo. Entonces, pues nada, me lo tuve que leer así un poco más rapidito y me dio tiempo un poco justo a leerlo, la verdad. Y nada, pues tenía pues bastantes ganas de leerlo, lo propuse yo y salió como ganador. Y nada, fuimos poquitas personas al club a comentarlo, pero bueno, las personas que fuimos pues nos gustó bastante. Y nada, pues para quien no conozca esta historia, que en realidad yo tampoco la conocía muy bien, yo sabía que iba sobre 2 mujeres que regentaban un bar de carretera o algo así, y en realidad esta historia nos habla sobre un pueblecito de pues la zona pues así como rural del sur de Estados Unidos, creo que era de Alabama, y nada, es un pueblo súper pequeñito y tal. Nos cuenta la historia en 2 puntos de la historia diferentes. Uno es en los años 20 y bueno, 20-30. Empieza creo que en 1929 o algo así, justo con el crack, y luego la segunda parte de la historia se narra en los años 80. Y tenemos como 3 historias, o sea, 3 puntos de vista, por así decirlo. Uno es el narrador omnisciente que nos va contando la historia del pueblo en los años 20, sobre todo centrado en el personaje principal, que se llama E.G. Threadgood, y bueno, pues que ella es... yo ahora la llamaría butch lesbian, ¿vale? Es un poco, pues eso, no se comporta como una mujer femenina y sobre todo en esa época pues era como muy rompedor, ¿no? Entonces, bueno, pasan movidas porque como que se centra mucho en la familia Threadgood, que es la familia en la que crece ella, que es como una de las varias familias que viven en ese poblado, y pues bueno, sus aventuras como pues eso, mujer rompedora de estigmas y demás. Y esa historia nos la cuenta parcialmente también la historia de los años 80, que también nos cuenta algunos retazos, porque en los años 80 la que es la narradora, digamos, es Evelyn Couch, que es una mujer de mediana edad que va con su marido a la residencia de ancianos en el que está la tía del marido. Pero la tía del marido le tiene manía a Evelyn, entonces Evelyn espera a que su marido acabe de visitar a su tía o no sé qué. No me acuerdo si era su tía o su madre, pero bueno, porque después me vi la película y había algunos cambios en ese aspecto, pero bueno. La cuestión es que sale a la salita de espera pues en fin, eso. Y se cruza con otra anciana que es la cuñada de E.G. Threadgood, entonces como que le va contando pues batallitas de su juventud y tal. Y nada, pues le va contando la historia un poco pues saltándose cosas y demás, pero nosotros tenemos un poco más de puntos de vista de la época, porque sí que vamos teniendo como capítulos alternando entre la historia centrada en 1929-30 y los años 80. Entonces pues vamos viendo un poco el día a día de esa familia y del poblado en general. Había mucha segregación racial y vemos muy, muy en profundidad pues
esa dinámica que había entre blancos y negros, cómo la familia Threadgood sí que tenía muy bien integrada a la sociedad negra en su familia y en su sociedad en general, pero sí que habla mucho del Ku Klux Klan y todo eso. Entonces, bueno, pues tiene cositas que, bueno, es de los años 80, entonces tampoco quiero pedirle peras al olmo de decir, bueno, hay cosas todavía un poquitín que huelen un poco a racista, pero es un libro que para ser de los años 80 es súper rompedor en el aspecto LGTB, en el aspecto de presentación de género con E.G. Threadgood y todo lo que eso conlleva, el aspecto racial y todo eso. Sí que es verdad que he leído reseñas de gente pues racializada que dice que leyéndolo esto en 2024 o 2025 en este caso, les parece una mierda de libro porque es súper racista. Pero si tenemos en cuenta que es de los años 80, pues es bastante avanzado porque no quiero dar muchos detalles, pero sí que se habla mucho sobre esa unión, digamos, no sé cómo, integración, no sé cómo decirlo. A mí me ha parecido súper calentito al corazón, la verdad, me ha parecido un libro súper feel good. Se ha convertido en uno de mis clásicos favoritos, no sé si se considera clásico, pero para mí lo es. Tiene una historia de amor, pero en realidad no sale nada, no es explícito en el sentido de que no sale cómo se besan, no sale cómo se cogen de las manos, pero sí que sabes que son una pareja, ¿no? Y es esa sutilidad y esa tranquilidad que te transporta el saber que todo ese pueblo lo acepta como normal, tanto eso como otras muchas cosas que ocurren dentro de ese libro que son muy positivas, pues no sé, a mí me transportó mucha tranquilidad, mucha felicidad y fue como, a pesar de que es un libro que es bastante gordito, en mi opinión, ¿vale? Que tiene como 400 páginas, un poco menos de 400 páginas, no, más de 400 páginas. Se me hizo no ligero, porque no es un libro ligero, pero sí que te lo podías leer más o menos rápido, excepto algún fragmento que otro que lo narraba. Se centraba en algunos personajes que no me interesaban para nada, pero bueno, le he puesto 4 de 5 estrellas, porque me ha gustado bastante, la verdad. Y pasamos al otro libro que me leí en mayo, que es Hunchback de Sao Ichikawa. Este libro no lo tengo traducido y creo, no sé si está traducido al español, pero bueno, este libro me lo compré en Rotterdam cuando me fui de viaje en marzo, y este libro estuvo en la long list del Booker Prize International y no llegó a la shortlist y bueno, no ha estado mal, creo que le he dado como 3 estrellas. Está escrito por una mujer discapacitada y trata sobre, o sea, la protagonista es una mujer discapacitada, o sea, nos lleva a la época de la pandemia en 2020 y cómo vivió esa mujer ese encerramiento y cómo realmente no cambió mucho porque su vida era muy aislante y muy aislada desde el momento en el que nació, porque nació siendo discapacitada y ha vivido siempre aislada del resto de la sociedad porque su discapacidad le ha impedido pues vivir una vida con normalidad en Japón, ¿no? Es muy unhinged en el sentido de que ha habido fragmentos que no he entendido para nada, no por el inglés, que un poco también, pero sobre todo porque se vuelve muy... No sé si es que no lo he entendido o no lo he querido entender, porque sobre todo hacia el final del libro se pasaba un poco de la raya en el sentido de cosas como muy sexuales y tal. Básicamente este libro se centra mucho en la exploración del deseo sexual y de la independencia sexual que tienen las personas dependientes, las personas discapacitadas, dependientes en el sentido de que esta mujer tiene que vivir en una residencia porque sus padres han fallecido y ella vive sola, tiene como unos 35-40 años y vive sola en un complejo residencial en el que pues, son pisos muy pequeños en los que vive una persona, o sea, en cada piso vive una persona discapacitada y en esa residencia viven, pues eso, ayudantes y demás y gente que les ayuda a vivir con más o menos independencia, pero siempre encerrados en ese complejo. Entonces, pues bueno, ella se siente muy aislada y trabaja como reportera o sea, hace reportajes y artículos periodísticos, entre comillas, hablando sobre cosas que ella no ha vivido, pero ella finge que sí que lo ha vivido, ¿no? Entonces se centra mucho en las experiencias sexuales, ¿no? Empieza el libro como que ella está redactando un artículo en el que ella se va a un club de swingers y claro, ella no ha vivido eso, ¿no? Y ella como el sueño que tiene y que sube a redes sociales constantemente es que quiere
tener relaciones sexuales con un hombre y que alguien, o sea, que un tío eyacule en su boca y tal y que cual. Lo que pasa es que ella tiene una tracotomía, no puede respirar bien, entonces necesita como toda esta parte libre de cualquier líquido y cualquier cosa porque se puede atragantar, bueno, en fin. Vais entendiendo por dónde va la cosa, ¿no? No os voy a contar mucho más porque es un relato muy corto, pero bueno, a mí me ha parecido muy unhinged y me ha parecido muy interesante leer el punto de vista de una mujer discapacitada. Creo que no había leído ningún libro de este estilo. Es muy diferente, es muy fresco en ese sentido, pero también es muy inquietante en el sentido de que a mí me incomoda. Es muy explícito pero muy serio a la vez, no sé cómo explicarlo. O sea, yo leo relaciones sexuales en libros de romance, por ejemplo, pero me ha incomodado este libro y yo creo que era el objetivo, así que cumplió muy bien su función. Me ha parecido un libro súper interesante y si escribe más libros la autora, pues seguramente si me entero sí que querré leerlos. Pero bueno, recomendarlo, no sé si lo recomiendo, si os interesa más o menos el tema, pues sí que lo recomiendo para leerlo y para saber qué onda, ¿no? Os puede gustar o puede no gustaros. Yo me he quedado un poco en el medio. Después pasamos, creo, a las lecturas de junio. Esta está un poco entre mayo y junio, así que bueno. Una de mis lecturas favoritas de lo que va de año, que es First Time Caller de B.K. Morrison. Este me lo compró mi pareja, que se fue de viaje este mes de, creo que abril, a Escocia, y le dije que por favor me comprara un libro porque son allí mucho más baratos, efectivamente. Le costó como 10 pounds, 10 libras. La cosa es que me lo compró porque estaba en mi lista de pendientes de romance. Y qué deciros, amigues, es el primer libro de romance que anoto y que subrayo. O sea, yo me lo he pasado tan bien leyendo este libro, he llorado leyendo este libro. No sé si habréis visto mi vídeo anterior, que es en el que Ana, de Ana Gibres, y yo hablamos de romances, lo que nos gusta y lo que no nos gusta en un romance. Y recomendamos y hablamos de algunos libros que hemos leído y que nos han gustado. Y este es uno de mi top 3 de libros de romance de la historia, o sea, increíble. First Time Caller básicamente trata sobre estos dos personajes. La chica es una madre soltera, es una madre que tuvo a su hija muy joven con su mejor amigo, que después resulta que le gustan los hombres. No sé si es que es bi o gay o lo que sea, pero bueno, la cosa es que se separan, pero siguen siendo mejores amigos y él encuentra una pareja, hombre, y viven como en pisos uno enfrente del otro, entonces como que tienen una especie de copaternidad entre los tres, ¿no? Y la chiquilla pues tiene 12 años, ¿vale? Ese es el contexto familiar de la mujer protagonista. Tiene una relación, pues eso, con el amor un poco extraña, porque es como que tuvo un par de relaciones y tal, pero no se ha sentido nunca como vinculada lo suficiente, ¿no? Cuando conoce a alguien como que no siente nada, entonces como que le da un poco de pereza y al final le dice, bueno, pues si puedo hacerlo todo yo sola, ¿para qué me voy a abrir?, ¿no? Pero en realidad ella como que sí que quiere tener una relación, pero como que lo ha suprimido tanto para pues llevar adelante a su familia, como que se ha dejado a ella un poco de lado y como no encuentra esa conexión con nadie, pues ha decidido un poco tirar la toalla. ¿Y qué pasa? Que su hija se da cuenta. Entonces una noche, sin que su madre se dé cuenta al principio, luego sí que la pilla, llama por teléfono a una emisora de radio que tiene un programa que se llama Heartstrings, ¿vale? Como hilos del amor o hilos del corazón, que lo presenta el presentador del programa, es el personaje masculino principal, que se llama Aiden, que es, pues eso, habla, o sea, él ya escucha las llamadas que llegan a la radio, que hablan pues sobre amor, amistad y todas esas relaciones interpersonales, sobre todo de relaciones románticas, y él se supone que tiene que dar consejos y todo eso, pero está un poco quemado porque últimamente llama simplemente gente que dice es que mi marido no saca la basura, le odio, y llama a un hombre, es que ya no tenemos sexo, esto es horrible, quiero romper con ella. Entonces está un poco como, ¿por qué la gente, o sea, él de por sí no cree en el amor porque se ha también suprimido por otras cuestiones también familiares, que creo que es mejor no decir, porque es muy bonito leer un poco cómo evoluciona eso y cómo se abre el personaje hacia nosotros. Pero bueno, tiene como también suprimido el área del amor, entonces como que recibe la llamada de esta chica, de esta chiquilla, de la hija. Y bueno, pues tienen un encontronazo porque la madre la pilla, ¡ay, quién es usted!, no sé qué, que está intentando ligar con una menor, no sé qué, y el otro, no, que soy de un programa de radio y tal. Y ella comenta, esto es al principio del libro, estoy en la página 30, bueno, voy a traducir así un poco
roughly, ¿vale? Cuando absolutamente todo el mundo te dice que eres tonta por querer las cosas que quieres, al final terminas creyéndoles. Empiezas a pensar que no eres suficiente, que si las cosas por las que estás esperando existen, no son para alguien como tú. Pero ¿qué hay de malo en ser una romántica? Puedo ser una mujer independiente y confiar en mí misma y aún así querer que alguien me coja de la mano, que me pregunte sobre cómo ha ido mi día. Es algo bueno querer pasión y cuidados, atención y afecto. Y no quiero conformarme con algo menos que eso. No quiero que una relación sea algo que pueda tachar de mi lista de pendientes o algo que hago simplemente porque siento que tenga que hacerlo. Y bueno, pues esta y bastantes más citas son las que he ido apuntando. Perdón por la traducción tan terrible, pero bueno, espero que alguien lo traduzca al español y sea una traducción mucho mejor que lo que acabo de hacer. Este libro tiene un montón de reflexiones sobre qué es el amor, qué son las relaciones hoy en día, ¿no? Que no encontramos esa conexión, la gente sale con la gente por salir con alguien y por tener a alguien ahí, no sabe estar solo, pero tampoco sabe estar acompañado, tampoco sabe vivir en comunidad y vivir en pareja o tener relaciones con gente en general, relacionarse en sociedad con la gente, saberse, o sea, la gente ya no sabe ser vulnerable, ¿no? La gente ya no sabe abrirse, prefiere cerrarse, prefiere ser individualista, prefiere aislarse en los autocuidados, prefiere estar encerrado todo el día viendo TikToks o viendo la tele en vez de saber identificar lo que necesitas del mundo y ser vulnerable y decir, sí, quiero esto y voy a luchar para tenerlo, o me apetece tener esto y no voy a coger algo que sea menor que esto, ¿sabes lo que te quiero decir? En fin, tiene unas reflexiones súper interesantes, es gracioso, es triste, tiene algunos momentos que, pues eso, que me han hecho llorar porque me han tocado el corazón, porque a mí me parece triste toda esta situación que se está viviendo con las relaciones hoy en día. Obviamente no todas, porque evidentemente yo estoy en una relación y estoy muy contenta con ella y estoy súper feliz de tener una pareja con la que nos comunicamos y es realmente lo que yo he soñado, pero también he estado soltera y también he estado en relaciones en las que estaba por estar. Y realmente pensaba un poco esto, ¿no? En plan, yo soy muy romántica y yo quiero independencia, pero a la vez quiero que alguien me coja de la mano cuando estoy triste, quiero que alguien me acompañe, ¿no? Entonces, leer eso en un libro de romance y que sea un romance es como... He encontrado el balance perfecto entre una historia que es ligera y que se lee enseguida y algo que me haga pensar y que me haga sentir entendida y que me haga reflexionar y que, jolín, que den el clavo con todas las cosas que pienso, ¿no? Este libro tiene el balance perfecto entre cookie... Es un poco de Spice también tiene, he de avisar, creo que no mucho, en plan, 1 o 2 escenas como muchísimo. Explora muchos temas de las personalidades de ambos, no sé, ha sido un libro tan guay que de verdad que si os gusta el romance lo vais a disfrutar un montón, os lo recomiendo muchísimo. Y después de este libro maravilloso vino una pequeña decepción, que es Musclos per sopar o Mejillones para cenar, de Birgit van der Becke, traducido por Marisa Presas y publicado por Ediciones Viena en esta colección de Petits Plaers o Pequeños Placeres. Y nada, este libro me lo recomendó, a mí no, lo recomendó porque lo leyó Dina Oltra. Y pues me lo apunté como un libro que tenía muy pendiente, me lo compré en Sant Jordi y pues me lo he leído ahora porque tenía ganas de leérmelo, era ligerito y dije, bueno, pues TBR del verano, allá vamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo tenía entendido que era un libro que exploraba las relaciones interfamiliares en el sentido de que trataba sobre una familia en la que la figura parental, el padre de la familia, era... malo, básicamente era mala persona y abusaba de su familia en plan tirano y un día no llega a casa después de trabajar y su familia se da cuenta de que es un tirano, ¿no? Esta es básicamente la premisa del libro. ¿Y qué pasa? Que sí, es cierto, trata sobre esto, pero el estilo narrativo me ha parecido soporífero. O sea, el libro tiene como 120 páginas, no tiene más, es que 131 páginas. Se me ha hecho eterno y es porque es un libro que la narradora tarda mucho en arrancar y es muy flujo de conciencia de... O sea, dice las cosas 3 veces antes de seguir a la siguiente idea, ¿no? Os voy a leer un fragmento, lo voy a leer en catalán, paso de traducir-lo. Aquell dia hi havia musclos per sopar, però això no era ni un senyal ni una coincidència. És cert que era una cosa una mica extraordinària, però no era un senyal, encara que, com alguna vegada hem dit després, allò no podia portar res de bo.
Ho hem dit alguna vegada, però no era ni un mal averany ni una coincidència, perquè precisament aquell dia teníem musclos per sopar, precisament aquell dia. Ens ho hem preguntat alguna vegada, però no era exactament això. De cap manera es pot dir que fos una coincidència. Només és que després hem volgut interpretar aquells musclos com un senyal o com una coincidència, perquè el que va passar després d'aquell sopar que no vam arribar a fer va ser tan terrible que cap de nosaltres no s'ha refet del tot. Y así todo el rato, o sea, esta es la primera página y es como todo el rato. Y los mejillones. Y era una coincidencia, pero no era una coincidencia, porque nosotros decidimos que no era una coincidencia, pero después sí que fue una coincidencia, porque si lo piensas después es como, Cari, avanza, o sea, no lo entiendo, de verdad. Todo el libro es así. Y reflexionando y dándole vueltas a lo mismo, no pasa absolutamente nada, o sea, de verdad que lo entiendo el punto, pero me ha parecido muy pesado. He entendido, obviamente, trata sobre relaciones tiranas y sé que esta mujer huyó de, o sea, su familia huyó de la Europa, o sea, de la Alemania oriental a la Alemania occidental, cuando pues eso, estaban divididas entre la Unión Soviética y la República Alemana. Entonces entiendo el punto de referirse al padre como el sistema opresor de la República Soviética. Pero ¿qué queréis que os diga? A mí este libro me ha parecido súper de señor fascista. No sé, lo he extrapolado al momento actual y es como, sí, o sea, es literalmente la sociedad patriarcal, hipercapitalista, neoliberal, bueno, en fin, todas esas cosas. Entonces me ha parecido un libro que sí que podría ser actual también, pero se me ha hecho hiper pesado y la verdad es que no lo recomendaría. Incluso me estoy pensando pues en sacarlo de mis estanterías porque en realidad no lo he disfrutado, la verdad un poco decepcionante. Y terminamos con otra decepción porque me he leído también Prohibido suicidarse en primavera de Alejandro Casona, publicado por EDAF, y el prólogo está escrito por Mauro Armiño, que es escritor y periodista. Pues este libro básicamente, no me acuerdo por qué o por quién me lo guardé en mi lista y me lo regalaron unos amigos por un favor que les hice. Long story short, me lo regalaron unos amigos y lo tenía muy pendiente porque, bueno, el título es súper potente, Prohibido suicidarse en primavera. Es una obra de teatro de la cual no sabía mucho más, aparte de que era un poco contraposición entre la felicidad de la vida y una persona que estaba muy deprimida, dos hermanos, tal y que cual. Pero no sabía mucho más, ¿no? De hecho, no sabía ni quién era Alejandro Casona. Disculpad mi absoluta ignorancia, ¿vale? No he estudiado filología ni nada de eso y la verdad es que di esa época en la que se circunscribe este autor muy por encima y me sé pues los 4 autores más famosos, pero este sinceramente creo que no es de los más famosos, o si lo es, pues no lo he dado en castellano, así que lo siento mucho. Alejandro Casona forma parte de los autores de la generación del 27, que para quien no sea de España, pues es una generación que, pues eso, desde el año 1927 hasta la Guerra Civil o pasada la Guerra Civil, que empezó en 1936 y acabó en 1939, fueron muy prolíficos y tal, y fueron como un movimiento cultural y también pues de movimiento pues también intelectual y político, ¿no? Esta obra de teatro en realidad es de los años 60 o 50, no me acuerdo en realidad, pero bueno, es bastante posterior a esa generación del 27, como esos años concretos, y esta obra la escribió en el exilio porque Alejandro Casona con la Guerra Civil se exilió a Latinoamérica, terminó viviendo en Buenos Aires y en los años 60 y creo que 62-64 volvió a España, hizo un par de obras de teatro más y falleció. Por lo que tengo entendido por el prólogo, es una obra, o sea, es un dramaturgo no diría comercial, a lo mejor sí, supongo que la gente que ha estudiado filología hispánica pues me lo puede explicar mejor, o si sabe algo más de este tipo de gente pues lo puede explicar mejor que yo, pero bueno, por lo que he entendido, como más incomprendido en el sentido de que no era tan profundo, no tenía tanta crítica social, no estaba anclado al momento social, sino que como que estaba anclado a un momento previo a la Guerra Civil. Entonces como que no fue muy aceptado a posteriori, en plan, con la dictadura y demás, no estuvo muy aceptado ni por el régimen ni por los que estaban un poco en contra del régimen, es decir, pues los demócratas básicamente. Y la verdad es que este prólogo habla simplemente de eso, o sea, critica al propio autor en su propio prólogo, que a mí me ha parecido demencial. Entonces, claro, leyendo el prólogo, que se me hizo un poco pesado, ya mis expectativas con la obra bajaron, porque dije, bueno, será un poco más... me sale superfluo, pero es justo lo contrario a superfluo, en plan de será mucho más banal en ese sentido, no sé cómo decirlo, así que vamos a bajar las expectativas, ¿no? Y aún así las expectativas pues estaban incluso demasiado altas para lo que luego ha sido el libro en sí. Una especie de comedia, que a mí no me ha hecho gracia, la verdad, que se desarrolla en una casa
que está como en medio del monte, de la montaña, tal, como un paisaje súper idílico, que es la casa de los suicidas, básicamente. Entonces va gente allí que se quiere suicidar y hay un doctor y un asistente pues que van allí a... En un primer momento esa casa parece que es para que los suicidas se suiciden, pero en realidad lo que quieren hacer el doctor y la idea de quien lo fundó es evitar que esa gente se suicide y que encuentren como un poco otro valor a la vida, ¿no? Como que gracias a la naturaleza y todo eso, pues cambien de opinión y pues no se quiten la vida, básicamente. Entonces pues va allí gente que tiene intención, pero luego ve la vida y dice, ah, pues qué bonita, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tenía como mucho potencial para ser un libro que profundizara mucho sobre el sentido de la vida, valorizar la vida, no sé, ensalzamiento, ¿no?, de la vida y de pues, disfrutar de la vida y la naturaleza y demás, pero sinceramente se me ha quedado pues, en dos personajes que se pelean, todo es parejitas juntas en parejitas, como que todo es mejor si tienes amor y si no tienes amor pues normal que estés triste, pero ya encontrarás a alguien porque siempre hay un roto para un descosido. No era realmente lo que yo estaba buscando. Me ha parecido una obra que sin más, la verdad. No me ha gustado, creo que le he puesto un 2 o un 2,5, no me acuerdo la verdad. He disfrutado saber más sobre el contexto histórico de la generación del 27 y la verdad es que en la parte del prólogo hay como una especie de cronología de esa época, ¿no? Publicaciones que se van haciendo más importantes de la gente de su contexto. Pues por ejemplo, se publican las obras Romancero gitano de Lorca, Cántico de Jorge Guillén y la ópera de 3/4 de Bertolt Brecht. Valle Inclán publica Martes de Carnaval, Lorca termina La casa de Bernarda Alba, muere Valle Inclán, bueno, en fin. Pero sinceramente Alejandro Casona no creo que vuelva a leer sus obras porque la verdad es que me ha parecido bastante banal y bastante insulso en general. Y nada, la semana que viene ya sí traeré el balance de medio año o el... Mid-Year Freakout Book Tag, pues eso, os lo traeré próximamente porque quería primero hacer como este wrap-up para decir, vale, he hablado de todos los libros de los que hablaré en el Book Tag, así que creo que con esto hemos acabado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, si no estáis suscritos podéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!